Hola, muy buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vemos que ya se van conectando. Espero que estén muy bien. Diana, It, por ahí estamos. Muy bien, me da mucho gusto. Vamos a esperar unos minutitos más a que se vayan conectando. Ya estamos empezando a transmisión con nuestra psicóloga. Vamos a esperar que se vayan conectando. Muy bien. Entonces, bueno, antes de iniciar esta entrevista, quiero desearles muy buenas noches a todos y comentarles, ¿no? Estamos muy emocionados en IRDE porque el día martes una, tuvimos una conferencia, afortunadamente tuvimos una conferencia en la cual, pues nos fue muy bien y vamos a hablar de un tema también muy importante que es la comunicación, ¿sí? ¿Cómo lograr una comunicación eficaz con nuestros hijos? Que creo que es un punto muy, pero muy importante. Permítanme un momentito, no se me vayan y vamos a empezar en unos minutitos más, ¿no? Voy a abrir la puerta y se dieron las llaves, ¿verdad? Se dieron las llaves. Entonces, pues ya, vamos a empezar. Muy bien, no sé si por ahí creo que no se puedo conectar. Vamos a invitarla nuevamente para ver si se puede conectar. ¿Vale? Entonces, les decía, pues estamos muy contentos, ya tuvimos la oportunidad de... Ahí está, ya. Muy bien. Hola Diana, te Hola, saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, antes de comenzar la entrevista, les comentaba a nuestros amigos que se están uniendo a la plática, o en este caso a la entrevista, que bueno, el día martes tuvimos ya una conferencia en el Colegio Teresiano Aras con respecto a un tema que también es muy importante, que es cómo lograr una buena comunicación o lograr una comunicación eficaz con nuestros hijos, ¿no? Entonces, en estos momentos o en este día, también vamos a abordar un tema muy interesante que en lo particular me llama mucho la atención, ¿no? Que es cómo vivir, ¿sí? Y aquí yo tengo, antes de comenzar, me gustaría que me pudieras decir, ¿está bien empleado el término de vejez? O sea, si puedo decir la Sí, etapa como la vejez o la tercera edad, porque muchas veces, no sé si te ambas. pasa o no Ujú. sé si les pasa a ustedes, hablamos de vejez, pensamos que es algo incorrecto decirlo, ¿no? Como si fueran solamente personas de la tercera edad. Entonces, quería preguntarte eso. ¿Está bien ocupar el término de vejez? Bien el término de ancianidad o anciano, porque a veces si llegan a pensar que si ocupan este término de es un anciano, es como una ofensa, pero es correcto ambos términos y también la palabra anciano. Ok, bueno, muy bien, ya aclarándonos este punto, pues bueno, en primer lugar quisiera empezar diciéndoles y comentándoles un poquitito acerca de la experiencia de nuestra ponente en este momento, ¿sí? Ella se llama Diana Castillo, ella es psicóloga por la Universidad Cristóbal Colón, ella cuenta con un diplomado en psicogerontología por la UAP, además, dentro de sus actividades o dentro de su formación profesional, tiene un curso de terapia breve centrado en soluciones de ansiedad por el CENDI. Además, un curso de lectura de rostro y cuerpo, también realizado por CENDI, Conciencia Psicológica. Un curso de psicología criminal, la impartido por la Sociedad Iberoamericana de Psicología Jurídica y Ciencias Forenses, además de un curso en tanatología por el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses. Así también tiene un curso en credibilidad del testimonio en delitos de abuso sexual en menores, Asociacionismo Mexicana de Psicología y Neurociencias. Además, ella presentó su tesina con respecto a estrategias para llegar a una vejez activa, resiliente y saludable, que ese es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Y dentro de su experiencia laboral,
pues ella forma parte o estuvo un momento o formó parte del área de psicológica del proyecto de víctimas del delito en justicia ciudadana, perdón, además de el apoyo a atención psicológica en el DIF municipal, así como encargada del departamento de psicopedagógico del Instituto Educalia, y también estuvo trabajando, colaborando en atención psicogerontológica personalizada para adultos mayores, y finalmente también es creadora de contenido de la página, Psicoayuda, ¿no? Que esta es su página y que posteriormente nos va a dar pues toda la información de su página, si tiene, dónde podemos contactarla, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, muy bien, pues de entrada vamos a empezar. Te agradezco muchísimo este espacio, agradezco muchísimo el tiempo que nos compartes. Y pues bueno, me gustaría empezar con una de las preguntas que también nuestro público nos hizo llegar, ¿no? Y la primera, que creo que es una de las más importantes, es ¿qué importancia tú consideras que tiene realizar un proyecto de vida, ¿sí? Y que este proyecto de vida tome en cuenta mucho la vejez, por ejemplo. Pues primero que nada, muchas gracias por el espacio. Realmente agradezco muchísimo que se abran este tipo de espacios para hablar sobre temas que no son tan conocidos socialmente. De hecho, muchas de las personas cuando yo les digo que tengo la especialidad en psicogerontología, no saben de qué se trata, nunca lo han escuchado. Y a pesar de que es una subdisciplina de la psicología y de la gerontología que tiene como mucho campo para trabajar, no tenemos como esta educación en cuanto a tratar nuestra vejez, ni siquiera planificarla. Regresando a tu pregunta, ¿qué importancia tiene? Muchísima. Y no solamente, se llega a creer que uno la tiene que empezar a planificar cuando ya está en la edad de la vejez, pero tú la puedes empezar a planificar inclusive desde la juventud. Es muy difícil porque pues en la juventud lo que menos piensas es que vas a llegar a la vejez o cómo vas a llegar a la vejez. Lo ves como algo muy lejano y ni siquiera sabes si realmente vas a llegar, ¿no? Algunos, por ejemplo, les tienen demasiado temor a llegar a ser viejos. O sea, ellos dicen que quieren morirse antes, no es una etapa muy deseable. O sea, yo nunca he escuchado a una persona que me diga, ay, muero ya por llegar a la vejez. O sea, como cuando son niños y te dicen, ya quiero ser adulto. Es una etapa que está socialmente considerada como la más vulnerable, que es una etapa fea, que ya es como lo último y que realmente ya no tienes tiempo para nada. Entonces, es muy importante empezar a prever tu vejez, inclusive cuando tú eres joven, y planificarlo con un proyecto de vida, que esto también no se maneja mucho o no lo conocen muchas personas. Así es. Sí, efectivamente, como me acabas de mencionar, hay temas en los cuales no abordamos. Por ejemplo, incluso también uno de los temas los cuales menos queremos hablar y de los que menos se planean a veces es la muerte, ¿no? Porque son de las instancias que menos queremos llegar, ¿no? Pero obviamente, pues sabemos que vamos a llegar y esperamos llegar, esa es la realidad, esperamos llegar, ¿no? Y lo más importante de esto, yo creo que es llegar, como lo dice en tu tesina, ¿no? De una manera saludable, de una manera plena, porque creo que ese es un punto muy importante que acabas de mencionar. Y esto tiene que ver un poco con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores, de acuerdo a tu experiencia, lo que tú has trabajado, cuáles son los factores que pueden condicionar llegar a esta vejez plena? Por ejemplo, ¿qué condicionantes tú has visto que podrían afectar el no llegar a una vejez plena? De hecho, la psicogerontología tiene bases, se han hecho diversos estudios, no es como que a alguien se le ocurrió estudiarla y ya. La psicología tiene distintas ramas y la mayoría de las ramas van enfocadas hacia una etapa de la vida. Por ejemplo, tenemos psicólogos educativos, psicólogos general, clínicos, y está la parte de psicólogos para adultos mayores, que casi no se conoce. Ha sido un área donde no tiene mucho que salió,
pero sí tiene mucho campo de estudio. Se han hecho diferentes investigaciones y su campo de estudio es de manera para observar. Se observa y se van identificando qué factores. ¿Cómo se han observado estos? Por ejemplo, hubo un estudio en Inglaterra donde tomaron a 74 personas de adultos mayores y se le hicieron algunas pruebas para ver precisamente cuáles son los factores que influyen en esta parte de una vejez plena, ¿no? Entre ellos llegaron desempeñar un papel significativo. ¿Qué significa esto? ¿Sí me escuchan bien? ¿Se escucha bien el sonido? ¿Me escuchan muy bajo? Sí, bueno, yo te estoy escuchando muy bien. No sé si por ahí las personas que también están con nosotros Ok, pudieran comentarnos, se escucha bien. bueno, si tienen alguna falla por ahí me la hacen saber. Bien, Sí, sí, retomo, claro. desempeñar un papel significativo. Esto es sumamente importante porque se les llega a hacer como este tipo de discriminación a los adultos mayores al hacerlos a un lado, sobre todo en los roles familiares. Por ejemplo, si ellos quieren hacer una opinión sobre algún tema, a veces no se les validan esas opiniones porque les dicen que ellos están en otras épocas, que ellos ya no saben. Sin embargo, sí es muy importante que los dejen desempeñar un rol importante en la familia y sobre todo que este rol se respete. No por el hecho de ser adultos mayores significa que tú los puedes tratar de una manera incorrecta o que su opinión no es válida. Por ejemplo, otra parte de discriminación que se ve mucho, no sé si has escuchado, Abraham, esta parte de que dicen que los adultos mayores o los viejitos son como niños chiquitos. Esto ya está Sí. considerado como un tipo de maltrato. No son adultos, no son niños chiquitos, no se parecen, no volvieron a ser niños. Si bien tienen ciertas características que se parecen como a esta etapa donde ellos están aprendiendo, pero es precisamente por eso. Ellos están entrando en una etapa donde es aprendizaje totalmente, porque es cambio en todos los sentidos. Entonces, esta parte de compararlos con niños chiquitos está muy errónea porque no son niños chiquitos. Dentro de otros factores encontramos el contar con redes de apoyo. Es sumamente importante. No solo redes de apoyo familiares, sino amigos, compañeros, donde ellos desempeñen otro tipo de roles. No nada más, por ejemplo, en casa, que son papás y abuelos, ¿no? Que tengan esta facilidad de decir, voy por un café, bueno, si ya no quiero salir, pues entonces invito a alguien que venga y se tome una taza de café conmigo. O sea, tener redes de apoyo en sí, en cualquier etapa, es algo fundamental, pero en los adultos mayores es mucho más, porque ellos ya tienen más tiempo, o sea, ya no tienen tantas cosas que hacer y es necesario planificar como ciertos horarios o ciertas citas, se podría decir, que desarrollen tus redes de apoyo, que las vas a necesitar en esa etapa. Ingresos, otra parte muy importante. Es necesario que los adultos mayores cuenten con algún tipo de ingresos, ya sea que esto pasa, por ejemplo, con los jubilados, que, bueno, algo que nosotros o mi generación y creo que la tuya también y las que vienen, ya no vamos a contar con esta parte de pensión, ¿no? Algunos adultos mayores actuales todavía tienen este privilegio de una pensión y pues eso les da un poquito, les asegura un poquito su ingreso, ¿no? Tienen su dinerito. El gobierno también da un apoyo de 3,850, me parece, cada 2 meses. Es como un apoyo para ellos, para los que no trabajan. Pueden recibir ingresos porque tienen algún mini negocio, una tienda, una papelería, pero el hecho de que no tengas ningún tipo de ingreso sí es algo que les afecta mucho, porque si ya de por sí se tiene pensado que los adultos mayores son como una carga, ellos lo llegan a ver así, pues ahora imagínate sabiendo que todos los ingresos pues no vienen de ellos. Es como una carga más, ¿no? Es un estrés inclusive. La parte de salud también influye mucho. El cómo tú llegas a la vejez va a definir la manera en que la disfrutes. Disfrutar tu tiempo. Esto también es muy importante porque se cree socialmente y creo que la dinámica familiar ha cambiado un poco debido a los trabajos, a los sueldos que ya no alcanza, a que a veces los hijos tomen este apoyo de los padres al cuidar a los nietos.
Entonces, a veces los abuelos se toman como muy a pecho esto y pierden totalmente el tiempo para ellos. Se dedican, o sea, toda la vida se dedicaron a los hijos y ahora a los nietos. Entonces ellos quedan como muy desplazados de buscar como qué habilidades tienen para enfrentar esta etapa. Y por último, tener una autonomía, el poder tomar decisiones, el poder vestirte, el poder bañarte, el poder hacer tus cosas sin necesidad de un apoyo. Que esto viene acompañado con la parte de salud. Cómo tú te cuidaste para poder llegar de una manera saludable a la vejez que no permita que tú necesites como otro tipo de apoyo o inclusive de fármacos. Entonces, estas son 6 factores que, basados en estudios, uno de ellos fue en Inglaterra, arrojaron que son necesarios para funcionar bien en la vejez o tener una vejez exitosa, como dicen. Ok, sí, y creo que es muy importante, ¿no? Porque lo mencionabas, muchas ocasiones cuando llegamos ya a la tercera edad o a la vejez, pensamos que ya no tenemos nada que hacer, ¿no? He llegado como en los últimos días y solo estamos en espera de recibir lo que nos quieran dar, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte, por ejemplo, me imagino que de los que estamos aquí tenemos personas de la tercera edad, tenemos personas que ya están en esta etapa. Si no planearon, Se ¿mandé? le fue el internet a Diana. Ok, sí, se le fue el internet. Me aparece que no está. A ver, llámale. Bueno, dile, Diana, ¿estás ahí? Diana, ¿andas por ahí? Creo que se, se nos, se nos cayó un poquito la señal, esperemos que ahorita pueda regresar. Sí, creo que se nos fue ahorita que regrese. Pero entonces, nos damos cuenta realmente, hablar de esta plenitud en la vejez, y bien lo mencionaba la psicóloga, creo que también va a partir mucho de lo que estamos haciendo ahorita como jóvenes, ¿no? Realmente el poder llegar a esta etapa implica también el estar pensando, ¿sí? Y el estar haciendo las cosas eh, en este momento, ¿no? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar yo a esa etapa, a esa situación? Porque creo que es bien importante. A ver, vamos a ver si ya la tenemos por ahí, ¿no? Entonces, si yo no me cuido durante esta etapa, que soy adulto, soy un adulto joven, o ya Ya en volví. víspera, muchas gracias, de ser un adulto mayor, pues entonces, ¿qué va a suceder cuando lleguemos a la etapa de la vejez, no? Entonces, realmente suena, a lo mejor es algo que nosotros no tenemos fijado, y esa es la realidad, y no contemplamos, es el cómo vamos a llegar a nuestra vejez, ¿no? Y que realmente desde jóvenes tenemos que ir planeándola también, ¿no? Lamentablemente no tenemos este hábito de la planeación, de la proyección. Entonces, vamos asumiendo y vamos llegando a las etapas, pues como nos da la cabeza, y las situaciones y las formas, y como nos vayan llevando, y entonces las asumimos, ¿no? Pero aquí nos comenta un poco Diana que efectivamente es muy importante ir planeándola desde antes, ¿no? Y ahora con respecto a esto que comentabas, por ejemplo, repito, hay personas que nos están viendo y que también tienen a personas de la tercera edad. Por ejemplo, si ellos ya están en esta etapa, ¿no? Y realmente no planearon su vejez, ¿cómo podemos ayudarle nosotros desde la familia a que puedan expresar y vivir pues una vejez plena? O sea, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para ayudarlos y que no sientan lo que acabas de comentar, que son una carga, que se tienen que hacer cargo de otras cosas y dejan a un lado, pues, sus proyectos, ¿no? Porque también llega a pasar. Entonces, ¿cómo ayudar a estas personas que ya están en la tercera edad como parte de la familia para que también sientan y puedan desarrollar este proyecto? Bien, de hecho, bueno, para empezar es necesario que sepan que sí se puede. Es más laborioso que, por ejemplo, una persona que desde la juventud empezó a planificar su vejez o que al menos fue a terapia en algún momento de su vida, a que cuando tú llegas ya a la vejez y a lo mejor nunca fuiste a terapia o nunca planeaste, como tú lo dices, nada, es más complicado, pero sí se puede hacerlo con ayuda de un especialista, que en este caso es un psicogerontólogo, porque a veces por sí solos no podemos, entonces necesitas como herramientas. Algo que bien dijiste es que se divide esto en diferentes factores que son necesarios para ayudarlos.
Uno de ellos es la familia. ¿Cómo podemos ayudar a una persona, a un adulto mayor en casa, si ya tiene una vejez? Para empezar, tiene que ser un ambiente de apoyo. Es súper importante. O sea, ustedes son, o más bien la familia es como la principal red de apoyo. Entonces, es sumamente importante que tengan un ambiente donde le ayuden, le brinden las herramientas. Ahora, a veces no saben qué herramientas brindar porque no saben ni siquiera lo que está pasando la otra persona, ¿no? Ni siquiera yo, o sea, yo puedo decirles que tengo como esta especialidad, pero no es una etapa que yo estoy viviendo. Entonces puedo ser empática y decir, ok, no estoy en tus zapatos, no estoy sintiendo lo que tú sientes, pero pues podemos tener una comunicación y explícame, yo veo cómo puedo investigar. Inclusive el área de psicogerontología, yo cuando la estudié, había personas que no tenían la carrera de psicología, pero eran cuidadores de adultos mayores. Y entonces decidieron informarse acerca de cómo ayudar a sus adultos mayores. Había otras personas que se dedicaban a la enfermería, pero cuidaban adultos mayores. Entonces, hay algunos diplomados que te pueden brindar esas ayudas en dado caso que exista, que tú seas como un cuidador en específico, ¿no? Porque inclusive también hay ciertos puntos a tratar para las personas que cuidan a los adultos mayores en casa. No es algo muy fácil. Por muy fuertes que se hagan, hay algunos factores negativos que les pueden afectar. Entonces sí necesitan como información. Empatía, brindar herramientas, escuchar los temas que tienen que contar. Una característica de los adultos mayores es que les encanta hablar y les encanta hablar porque tienen todo un cúmulo de vivencias que han experimentado, ¿no? Y que a lo mejor aunque tú no las entiendas, el hecho de que te sientes y escuches, para ellos es muchísimo, ¿no? No necesitan un juez, no necesitan que alguien les esté diciendo, ay, pero ¿por qué hiciste esto? Simplemente que escuches lo que ellos te quieren decir. No necesitas ser psicólogo, no necesitas saber del tema o no necesitas estar en esta etapa. Solo necesitas la empatía de escuchar lo que la otra persona te dice. Entonces, esta es una herramienta que se les puede brindar. Por parte del gobierno es necesario reforzar las actividades, y los programas, que de hecho ya existen algunos en Puebla. Por ejemplo, el más completo es el INAPAM. Te brinda albergues de día, te brinda actividades recreativas que les ayudan, como la natación, ludoterapia, les brinda talleres que son fundamentales para ellos. Prácticamente es como esos lugares donde tú puedes ir para llenarte y ayudarte en esta etapa. Inclusive te brindan como esta parte de la salud por parte de geriatras y gerontólogos, y obviamente la parte de psicólogos, por si lo llegas a necesitar. Te dan también una tarjeta, esa tarjeta la puedes tú solicitar para que puedas tener algunos beneficios en restaurantes, en hoteles, porque pues entienden que en esta etapa pues ya no tienes tanto ingreso económico. Entonces, el INAPAM, ustedes pueden registrarse, lo buscan en internet y les piden algunos datos y con eso tú te registras. Entonces, si tienen por ahí adultos mayores, pues podrían optar por este programa. Tenemos también, por ejemplo, el programa de la UAP de 50 y más, que es dirigido para estos adultos mayores que aún quieren seguir aprendiendo. A mí en lo particular, una de las clases o una de las materias que imparten que me gusta mucho y siento que tiene mucha ayuda para ellos es la de tecnología, porque les enseñan a usar teléfonos, sobre todo ahorita en la pandemia, que fue muy necesario, que dejábamos de ver como nuestros abuelitos o a nuestros papás, y ellos no tenían como la facilidad de conectarse o de mandar un WhatsApp, ¿no? Entonces, en la UAP hay un curso que se les brinda a los adultos mayores para enseñarles a usar un teléfono. Trabajos, pues el gobierno necesita dar más trabajos para adultos mayores. A veces los trabajos que hay creo que son mínimos. Si alguien ha visto por ahí, coméntenos dónde ha visto como adultos mayores trabajar. Yo solo lo he visto como los que empacan en bodegas, los que velan carros o veladores en algún sitio, pero necesitamos más trabajo para ellos, más, porque volvemos a lo mismo. Si tú les das un ingreso, les ayudas a una vejez plena, que es algo que necesitamos y que al gobierno le debe interesar. ¿Qué pasaría si tienes adultos mayores activos, resilientes y saludables?
pues tendríamos una baja en cuanto a enfermedades y por ende tendríamos pues a lo mejor atención en cuanto a la salud, podría ser. Entonces, tiene como muchos beneficios el hecho de que cuidemos a nuestras próximas generaciones y a nuestros adultos actualmente. Atención digna, esto es muy importante, sobre todo para los sectores públicos. Yo creo que se necesita dar capacitaciones a las personas que atienden para los adultos mayores, porque hay personas que volvemos a lo mismo, los atienden como si ya no supieran o como si fueran niños chiquitos, no hay un respeto y creo que sí se necesita dar información o dar alguna asesoría sobre esta edad, sobre todo a las personas que conviven mucho con ellos. Y por último, el trabajo de los adultos mayores. Necesita tener una disposición. Yo no puedo trabajar con un adulto mayor que no tenga la disposición de mejorar su calidad de vida. O sea, sería algo como muy abrumador tanto para él como para mí. Yo necesito que para empezar, aunque la persona que está a su cuidado me diga, yo te pago, yo necesito que haya una disposición, aunque sea una pequeña disposición del adulto mayor. Porque se necesita un trabajo diario, no es como que te doy una receta y ya con eso tienes una vejez saludable, son decisiones diarias y es cambio de hábitos, algo que les cuesta muchísimo porque toda su vida la llevaron así, ¿no? Y sobre todo cuando ya tienen una enfermedad que les dicen, sabes que ya no puedes hacer esto, ya no puedes comer el otro, les cuesta mucho cambiar el hábito o aceptarlo. Inclusive he escuchado que me dicen, pues de algo me he de morir, ¿no? Creo que también lo hemos escuchado la mayoría. Y sí, tienes razón, de algo te vas a morir, pero mejor que sea de una manera, pues, no tan mala para ti, ¿no? O sea, que tú busques una manera de morir, porque sí, ahorita, si quieres, retomamos bastante, pero de una manera digna, no de esas muertes que hemos visto como muy, muy crueles y que también para ellos es como muy pesado. Y por último, pues la psicoterapia, la terapia, el trabajo con un especialista es fundamental para ayudarles, porque ellos tienen como a veces mucha apatía. Entonces necesita alguien que le esté como ahí dando herramientas y pues eso es prácticamente nuestro trabajo. Ok, por ejemplo, ahorita que comentabas esto, tiene que ver mucho en la parte de cómo llegan y cómo podemos hacerle nosotros para cambiar justamente ese chip de decir, ya llegué a la vejez, ya es mi última etapa, ya no tengo nada más que hacer. O sea, cómo ayudarles a que ese pensamiento pues cambie, ¿no? Porque en muchas ocasiones cuando vamos llegando a la vejez, pensamos que ya hemos terminado de hacer las cosas. Ya educamos a nuestros hijos, tal vez en estos momentos ya dejé de trabajar de manera formal, ¿no? Y entonces pareciera que estoy llegando a la etapa última de mi vida y que en lo particular considero que no debe ser esa forma de pensar, ¿no? Ese pensamiento no tendría que ser porque es el inicio de una etapa totalmente distinta, en donde vamos a encontrar más aprendizajes, mucho más experiencias, pero ¿cómo ayudarles a estas personas o a las personas que están llegando a esta etapa a cambiar ese chip? O sea, porque creo que es muy importante llegar y cambiarles el chip de esa situación y de ese pensamiento. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Porque así como, obviamente, ir con un especialista, pero también como familia, ¿cómo podemos ayudar a que no tengan estas sensaciones de que ya están en la recta final de su vida? Bueno, para empezar, hay que hablar las cosas como son. Hay que recordar que ellos vienen de muchas pérdidas, de muchos aprendizajes y a veces los queremos pues cubrir así de tú no puedes con esto y tratamos como de adornarles las cosas y las situaciones cuando evidentemente ellos han vivido más que nosotros, ¿no? Y han atravesado por más cosas que nosotros. Entonces, sí es cierto, o sea, hay que normalizar esta parte de, sí es la última etapa de la vida, o sea, sí es cierto que estás a un paso de la muerte, ¿no? Porque a veces no se quiere hablar de estos temas y pues es importante que se hable. Y algo que les puede ayudar muchísimo es un proyecto de vida. Aunque ya estén en la etapa de adultos mayores y digan, no, yo ya no tengo tiempo,
Claro que cambiarles este chip no es nada sencillo, pero para empezar podríamos trabajar con su historia de vida. ¿Por qué llegaste aquí? O sea, toda historia de vida viene acompañado de muchas vivencias, muchas experiencias. Y es algo con lo que los psicogerontólogos trabajamos, el historial de vida. Nos interesa mucho saber en qué trabajabas, a qué te dedicabas, si tuviste hijos, pareja, por qué no te casaste, si te casaste, como todas tus decisiones de tu vida, porque yo siempre he dicho que lo que haces en la juventud tiene un reflejo en tu vejez, o la gran mayoría de lo que haces en tu juventud va a tener tu reflejo en la vejez. Entonces es importante como saber esta historia de vida para que de ahí vayas como trabajando en ese sentido y puedas ir cambiando un poquito ese chip que tienen. Después de haber hecho eso, podríamos empezar con un proyecto de vida, visualizarnos, obviamente tomando en cuenta con lo que actualmente tenemos, es decir, con qué enfermedades ahorita nos estamos enfrentando, pues de acuerdo a eso hacemos un proyecto de vida. ¿Qué es lo que tú quieres de aquí en adelante? ¿Qué es lo que tú necesitas? Entonces todo va a ir basado a las necesidades del adulto mayor. Por ejemplo, si el adulto mayor nos dice necesito más tiempo, pues entonces nosotros tendríamos que hacer una planificación donde se le incluya más tiempo. Ok, ¿qué quieres hacer en ese tiempo? Prácticamente es como empezarnos a cuestionar con ellos qué es lo que quieren hacer en esta última etapa, sin adornarlo de decir, no, pues tú no hables de eso, tú no te vas a morir, tienes muchas cosas por vivir. O sea, no hay que ser como este pensamiento positivo tóxico que normalmente se llega a dar. O sea, hay que tener como los pies en la tierra y sí usar los conceptos tal cual son. Obviamente después de usarlos puedes tener algunas frases de empatía, ¿no? Como de, pues pasa esto, pero aquí estoy contigo, te estoy acompañando en este proceso, no estás sola. Y ellos poco a poco irán teniendo como avances. Muy bien. Bueno, haciendo un cortecito nada más, bueno, pedirle a nuestra audiencia, a los que nos están viendo por ahí, que le pongan 3 puntitos para que la transmisión no se corte y que sea continua, ¿no? Entonces, y también me gustaría que los que nos están observando, si tienen alguna pregunta por ahí, yo no las logro ver, pero no sé si por aquí, vamos a verla. Dice, a ver, ¿dónde está? Por ejemplo, dice Lore Martínez, desde tu experiencia, ¿cuál es el aspecto a nivel psicológico que se debe reforzar más en las personas de la tercera edad, por ejemplo? El Sí, no aspecto sé si me escuchaste. psicológico. mm, Así sí, es. sí te escuché. Aspecto Ok. psicológico. Yo creo, de hecho, uno de los problemas psicológicos dentro de la vejez y que se da muy recurridamente es la depresión. La depresión por no aceptar esta etapa, ¿no? Inclusive es muy complicado a nivel físico observarte y ver cómo envejeces. Hay gente que le cuesta demasiado y le afecta mucho verse tal cual, ¿no? Estas arruguitas, estas canas, esta disminución en tus capacidades, el que a lo mejor ya no empieces a escuchar bien, el que ya no sientas que eres como un rol o formas un rol importante en la familia. Entonces yo creo que uno de los aspectos que más se da psicológicamente en cuanto a la vejez es la depresión y es muy complicado. Ojo, no hay que confundir la depresión con la tristeza, que se puede confundir muy, o sea, yo he escuchado a mucha gente que confunde. La depresión es un trastorno. La depresión tiene algunos síntomas que son muy fuertes y muy recurrentes. Según la OMS, debe durar mínimo 2 semanas. O sea, pero que en esas 2 semanas tengas como ciertas características como apatía, cambio de apetito, que quieras solo dormir, que tengas como mucha tristeza. Por ejemplo, la tristeza es una característica del trastorno depresivo, pero tienen que ser como muy recurrentes por 2 semanas y obviamente nosotros tenemos algunas pruebas que nos ayudan a confirmar si realmente la persona está pasando por un aspecto depresivo, un trastorno depresivo.
La tristeza es una emoción que todos llegamos a presentar y es pasajera, o sea, puedes estar triste 2 días, 3, y a lo mejor el cuarto ya estás bien. Entonces, hay una diferencia enorme. La depresión ya es un trastorno y la tristeza simplemente es una emoción que tenemos. No sé si la llegué a contestar, Muy bien. pero fue la depresión. Esperemos, sí, sí, sí. Esperemos que sí. Yo creo que esta situación de la depresión, ya en esta etapa, creo que es muy recurrente, como lo acabas de mencionar. Creo que también a veces como familia no nos damos cuenta, ¿no? Y pensamos que pues está triste la persona, ¿no? Pero realmente es importante tomar y ver algunos signos, ¿no? Identificar estos signos de alarma que nos pudieran decir que es una depresión, ¿no? Porque finalmente también es muy importante estar muy atentos a identificar ciertos factores o ciertos signos que nos pudieran decir que la persona, en este caso nuestra persona de la tercera edad, está teniendo un cuadro de depresión, ¿no? Entonces creo que es importante. Y por ejemplo, en este sentido, eh, ya estamos en esta etapa, ¿no? Ya estamos en esta etapa, ya soy un adulto mayor. ¿Qué recomendaciones les pudieras dar para que empiecen a vivir en este momento una vejez plena? Ok. Para empezar, cambio de hábitos. Es muy complicado, pero no es imposible, y los cambios de hábitos les van a ayudar muchísimo, en muchos sentidos. O tener un apoyo, un acompañamiento psicológico. En realidad, todos necesitamos terapia. En varias etapas de nuestra vida, todos necesitamos terapia. Y qué mejor que hacerlo desde una temprana edad para no tener como este cúmulo de tantos duelos, ¿no? Que no trabajamos, que también es una característica de la depresión. La depresión eh, puede devenir de algunos duelos que nunca trabajamos y que pues vemos que nos siguen afectando. Tener actividades. Es muy importante que el adulto mayor tenga actividades que le agraden, obviamente, porque si no le agradan sería como un estresor para ellos. Pero actividades, no sé, hay gente, y conozco adultos mayores que les encanta cocinar, pues que cocinen, que a lo mejor siempre quisieron aprender algo, ¿no? Alguna actividad, abordar, bailar, o sea, que tengan una actividad que realmente sea de ellos y que la protejan a toda costa. En esta parte de proteger tus actividades entra el tener límites, porque muchas veces esperamos, y sobre todo los hijos, que siempre nos digan que sí, que puedes hacer esto, sí, y a lo mejor no respetamos como los tiempos que tienen ellos. Creemos que pues que ya no hacen nada y que pues su tiempo nos pertenece, y no es así. Ellos deben de tener muchos límites en cuanto a sus tiempos y sus hobbies, y sobre todo defenderlos. Si a alguien le pide por no, él tiene una clase o ella tiene una clase especial, pues bueno, dependiendo del favor, pero pues si no es tan indispensable, aprender a decir no puedo porque tengo una actividad, ¿no? Aunque por dentro algunos adultos mayores me comentaban, es que cuando digo no puedo a mis hijos, pues me siento muy mal o muy culpable, ¿no? El poner límites, no hay una manera bonita de poner límites. A veces cuando empiezas a poner límites te tachan como egoísta, como que ya no eres la misma que antes. Es un proceso, pero es muy importante que aprendan a poner límites y sobre todo educarnos en la parte de resiliencia, que es muy importante, y de duelos. La resiliencia es un tema muy importante dentro de los adultos mayores, que sí lo han tenido, pero que a veces no se han dado cuenta o no lo han validado. Entonces, yo creo que eso serían unas recomendaciones si tú quieres comenzar a planificar también una vejez, o si ya estás en la vejez, pues empezar a trabajar pues en ello, ¿no? O sea, empezar a cambiar tus hábitos a tu favor, obviamente. Por ejemplo, ahorita hablabas de las pérdidas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacer cuando pues la persona en este caso de la tercera edad, pues a lo mejor lamentablemente su pareja ya no está, ¿no? Y también en este caso pues sus hijos ya empiezan a tener vida, ¿no? Ahí obviamente el contexto es distinto, que
si está en pareja, ¿no? Porque a lo mejor podrían tener actividades juntos. ¿Cómo ayudar también y cómo motivar a estas personas, ¿no? A que sigan pensando que hay más cosas que hacer, ¿no? Porque creo que, pues, cuando tenemos pérdidas de estas características, pues pareciera que el mundo se nos cierra, ¿no? Y que realmente, pues, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Porque hemos perdido a nuestro compañero de vida, nuestros hijos que eran a lo mejor el motor, ¿no? El motor de nuestra, de querer seguir adelante, ya no están, ya están haciendo su familia, y ahí es cuando llega el momento de decir, ya no sé qué hacer, ya no tengo nada que hacer. O sea, qué consejos o qué recomendaciones les podrías dar a estas personas para que justamente modifiquen este pensamiento, ¿no? Creo que sería muy importante también porque hay muchas personas que viven esto. Yo he platicado con algunas personas, hago el comentario rápido, que están pasando por esta situación y me dicen, me la paso todo el día viendo la televisión, por ejemplo, ¿no? Mi, 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 mi espacio es solamente ver la televisión, comer y listo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar y cómo podemos motivar a estas personas a que realmente se den cuenta de que hay otras situaciones que hacer? Pues bien, volvemos al tema de los duelos. Se viven más duelos cuando tú llegas a la vejez, eso es real, porque vives duelos no solo de muerte, sino de que pierdes eh, pues prácticamente muchos aspectos físicos, cognitivos, psicológicos, inclusive algunos pierden el trabajo, bueno, se jubilan. Entonces, es una etapa llena de muchos duelos y muchas pérdidas. Mencionaste algo muy importante y que se da muchísimo actualmente, que es el nido vacío. Para los que no saben, el nido vacío es cuando los hijos emprenden este viaje de la vida, ¿no? Cuando mamá, papá, Se le cortó. Se nos está cortando, esperemos que regrese, esperemos, porque es algo muy importante. Perdón, Diana, que te interrumpa. No sé si nos podrías repetir porque no se escuchó y que creo que era algo bien importante que mencionabas acerca del nido vacío. A ver si por ahí nos escuchas. Se trabó un poco, ¿verdad? Creo que se perdió la conexión. Sí, Se perdió la conexión. bueno, es que va atrasado. Va un poquito atrasado en este sentido, pero miren, creo que me gustaría que todos los que estamos Tienes aquí, un comentario. algunas preguntas, creo que sería muy enriquecedor por parte de nuestro público que nos pudieran compartir algunas dudas, algunas situaciones y obviamente, pues abordar este tema de manera más interesante. Dice, ¿dónde está? Dice Nadia, este tema es muy difícil a veces convivir con adultos mayores. No sé si ya está Diana por ahí, si me está escuchando. La voy a agregar nuevamente porque no me aparece. Vamos a ver si ahora sí. No logro ver, se me va y viene la conexión. Pero sí, efectivamente, como le decía Diana, qué importante es. Ah, ya está. Ahí tenemos ya a Diana. Muy bien, Diana. Entonces, no se terminó, no se escuchó lo que decías del nido vacío, que creo que es bien, bien importante esta parte, ¿no? Bien importante que creo que debemos enfatizar en esta situación. A ver, compártenos un poquitito lo que nos decías. Sí, perdón, hay problemas un poquito de conexión. Les comentaba del nido vacío, que es una de las características en los adultos mayores. Les decía que es cuando pues los hijos se van de casa, cuando empiezan como a emprender este vuelo de su vida, sus decisiones. ¿Y qué pasa con los papás? Porque no solo pasa con las mamás, también pueden llegar a padecerlo los papás, los padres, que ya no saben qué hacer con su vida. Viene de esta parte y de este chip que tenemos de cuando tú te vuelves papá, mamá, quieres dedicarle todo y entregarte al 100 a ellos. Esto no es tan correcto y les voy a decir porque no tiene nada que ver con el amor, no tiene nada que ver con que no los amen. No es el punto. El punto es que te desvives por tus hijos
y no tomas en cuenta que ellos en algún momento se van a ir, que es lo del nido vacío. Cuando se van, te quedas como de, ¿y ahora yo qué hago con mi vida? No hice un proyecto de vida, no tengo algo que me motive, yo me dedicaba a ellos, nunca trabajé. Se les viene como muchas ideas y puede devenir también una depresión, ¿no? Inclusive no les ayudan a los hijos. Yo siempre les he dicho a los padres, sobre todo a los adultos mayores, si hay maneras de amar a tus hijos. Y una de ellas, y yo creo que sería una de las expresiones más grandes de amor por ellos, es que no dependan, o más bien que no estén a tu cuidado todo el tiempo. Que ellos puedan decir, me voy, pero yo sé que mi mamá o mi papá van a estar bien. No irse con esto, porque a veces me ha topado que algunos adultos mayores es como de, pues sí, ya la dejé ir, pero le marco todos los días así de, ¿por qué no has venido? Y es que ya no me quieres. Y este chantaje, ¿no? Este chantaje emocional de, te necesito aquí porque yo no sé qué hacer con mi vida. Ese es realmente el diálogo. Entonces, los hijos no tienen la obligación de quedarse con los padres, no les deben nada. A veces algunas personas se ofenden cuando digo esto, pero es real, los hijos no le deben nada a los padres. Nosotros tenemos que tener como este chip de decir, yo te traje por un acto de amor y tienes que vivir. Y mi acto de amor hacia ti es que no estés todo el tiempo conmigo, que tengas esa seguridad de vivir sin estar con este pensamiento de estará bien mi mamá. Obviamente con esto no significa que vas a abandonar a tus padres, ¿no? Obviamente vas a tener estas visitas, estas llamadas, pero porque te nacen, no por una exigencia o no por satisfacer o llenar como este vacío que tú solita o tú solito creaste en todo este tiempo. Entonces, papás que nos están viendo que son jóvenes, no tienen nada que ver, yo sé que lo que más aman en la vida son sus hijos, pero no dejen de vivir por ellos. Sigan teniendo sus actividades, sigan teniendo un trabajo, para que cuando ellos emprendan este viaje, ustedes no se queden sin nada. O sea, ustedes tengan como este proyecto de vida. Y esto va a ser muy bueno inclusive con la convivencia con sus hijos. No es lo mismo a que yo venga a verte como hijo y que te disfrute, a que venga porque ya me hablaste, porque estás haciendo algo, porque pues prácticamente hay un chantaje emocional que puede como tener conflicto en cuanto a la relación de padres e hijos, ¿no? Entonces el nido vacío es algo que actualmente tenemos en consulta, no saben qué hacer con su vida. Aquí, por ejemplo, volvemos a meter un proyecto de vida, obviamente ya sin hijos, y pues también sin nietos, porque si no, metemos ahí los nietos y volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando los nietos se van, otra vez el nido vacío. La parte de duelo, ¿cómo pasar algunos duelos en la etapa de la vejez? Pues prácticamente, bueno, yo siempre les recomiendo y les informo cuáles son las etapas del duelo, ¿no? Los duelos no son lineales, o sea, tú los vas a ir trabajando conforme a tu dolor y a tus herramientas que tienes en ese momento. Algo que sí les pido como a los familiares, sobre todo en esta parte de viudez, que se da mucho, es que respeten este duelo. ¿Qué es respetar? No forzar a decirle, ay, ya, ma, necesito que estés bien, o ya, pa, necesito que estés bien, nos tienes a nosotros, o sea, no va a haber nada en ese momento que tú puedas decirle que diga, sí tienes razón, hijo, ya, mañana voy a estar bien. No, o sea, evitar este tipo de comentarios, porque en lugar de ayudar, ¿qué vas a hacer? Que el adulto mayor guarde su emoción. ¿Por qué? Porque no le es permisivo el llorar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando vemos a un adulto mayor, perdón, llorar? ¿Qué les decimos normalmente? Ay, ya no llores, no es para tanto, ¿no? Si el adulto mayor o cualquier persona quiere llorar porque se le dio, es permisivo. Nadie tiene por qué cuestionar el por qué tú estás llorando o querer validarlo. O sea, desde mi perspectiva, pensar que si para mí es válido, pues llora, y si no, pues entonces es muy ridículo que tú estés llorando por eso. Sobre todo esta parte de empatía y de conciencias sobre las edades. Yo siempre pongo aquí un ejemplo. No todos vivimos de la misma manera, no todos tenemos como la misma educación, el mismo estilo de vida, ni el mismo tipo de conciencia. Tú vas a hablar desde tu conciencia y desde tus herramientas, ¿sale? Pero no las otras personas, no, igual y no las tienen. Un ejemplo muy claro es, yo por ejemplo, soy mamá, tengo un hijo. Cuando yo le quito una paleta a mi hijo,
es como el peor berrinche, o sea, él siente que se le va la vida por una paleta, ¿no? Para mi tipo de conciencia de un adulto de 27 años es como de por eso lloras, o sea, por una paleta lloras, y a veces no nos damos cuenta que pues su conciencia para él es como algo, es como un duelo, o sea, es como una tristeza enorme, ¿no? Porque la está basando en la conciencia que él tiene, no en la mía. Con los adultos mayores pasa lo mismo. Ellos están en esta etapa de muchas pérdidas. Entonces, a lo mejor el que te diga, oye hija, es que me puse a llorar porque me di cuenta que se me están cayendo los dientes, a lo mejor tú haces burlas o inclusive dices, ay ma, pues ya ponte una dentadura, ¿no? Pero tú no estás pasando por ese proceso. Si esa persona te está explicando que le está doliendo, es muy importante que respetes. O sea, que respetes, porque si te lo está diciendo es por algo, ¿no? Si a lo mejor para ti no es una razón, un motivo de llanto, pues eso es tu cuestión, tu conciencia. Pero para él sí, y te lo está contando no porque espere que le soluciones, sino porque quiere que alguien le escuche que eso le está afectando. Entonces, esto es muy importante y algo también que les recomiendo mucho y que se tiene que hacer es una reestructuración. Es decir, si yo perdí a mi pareja, obviamente voy a primero vivir mi duelo. Posteriormente a eso tengo que reestructurar mi vida. Aunque duela, reestructurar mi vida sin él. Por ejemplo, si yo tenía los domingos que lo veía, pues entonces, ¿qué puedo hacer esos domingos? ¿No? Obviamente, el que tengas y atravieses un duelo o que seas resiliente ante las situaciones no significa que ya no duelan o que ya lo olvidaste, pero vas a aprender a controlar esa emoción. O sea, vas a aprender a decir, hoy tengo ganas de llorarte, te voy a llorar. Hoy tengo ganas de vivir o de hacer otras cosas, lo voy a hacer. Esa es una parte y una característica de ser resiliente. Vas a modificar o vas a manejar un poquito más tu emoción en cuanto a tus duelos. Entonces, reestructurar es algo que te va a ayudar muchísimo. Hay personas que no hacen esta reestructuración y, por ejemplo, hacen esta parte de, pues es que yo hacía los domingos esto con esta persona, entonces, si ya no está, pues ya no hago nada, me duermo o veo tele, como decías, ¿no? Entonces, hacer una reestructuración a tu favor y a tu crecimiento es muy importante. Aprender y aceptar la vulnerabilidad donde te encuentras. Mucha gente le huye a ser vulnerable. Y el ser humano crece desde la vulnerabilidad. O sea, ¿te imaginas que todo fuera perfecto? Pues te quedarías como en una zona de confort todo el tiempo. Al momento en que tienes estos momentos vulnerables es cuando sobrepiensas y dices, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Por qué me está doliendo esto? ¿Por qué estoy haciendo el otro? Y es donde ocurre un crecimiento que es indispensable para el ser humano. Y otra parte que a lo mejor siempre recomiendo, inclusive en terapia, es la parte de que aprendas a ver las oportunidades, inclusive de las cosas trágicas. ¿Qué oportunidades me está dejando esto? Porque a veces nos enfocamos solo en lo malo. Y todas nuestras vivencias nos dan una oportunidad de crecimiento, solo que a veces pues no las vemos. Pero pues eso serían básicamente algunas herramientas que yo les brindaría para esta parte de duelos. Muy bien. Pues bueno, a mí me gustaría que también las personas que están con nosotros por ahí nos pudieran poner algunas preguntas que tengan con respecto a esto. Creo que sería muy interesante conocer sus puntos de vista, sus opiniones con respecto a este tema que en lo particular quería yo abordarlo porque si bien, como lo mencionábamos al principio, no planeamos, ¿no? Y no pensamos en una vejez y estamos como viviendo al día, creo que es muy importante, ¿no? Es muy importante ya empezar a planear, ya empezar a proyectar una vejez de manera adecuada. Por ejemplo, y en este sentido, desde el ámbito psicológico, por ejemplo, ustedes pueden ayudar a esta reestructuración, es decir, a través de la terapia, ¿cómo ustedes ayudan o cómo pueden ayudar a reestructurar esta situación? Sí se puede, obviamente hay muchos psicólogos, o sea, si tú eliges un psicólogo sin la especialidad, sí te puede ayudar. Hay distintas ramas de la psicología. Siempre pregunten, las personas que nos están viendo, cuando comiencen un proceso terapéutico, siempre pregunten en qué se basan, si realmente lo que les van a brindar tiene algún sustento científico, algo que lo valide,
porque pues los que ya han ido a terapia pues sabrán que no es como que te sientas y te escucho y ya, no, págame y nos vemos después. Realmente se tiene que hacer un estudio del caso y tú como terapeuta o psicogerontólogo tienes que buscar todas las herramientas y habilidades que le puedes dar al adulto mayor o a la persona que tú tengas en terapia para que precisamente vaya haciendo esta reestructuración. Por ejemplo, yo actualmente, bueno, a final de mes voy a empezar un diplomado para enfocarme en cognitivo-conductual. ¿Qué significa? Que voy a tratar de dar tareas a la semana, se basa en eso, en tareas a la semana, en las cuales tú te vas a poder, o más bien vas a poder ayudarte para hacer una reestructuración, tanto en pensamientos, en hábitos. Son tareas que se te van dando, se hace un análisis funcional de tu vida, igual en la parte de psicogerontología, volvemos a lo del historial de vida, yo tengo que trabajar con lo que tú tienes ahorita. O sea, si bien sí me interesa saber por qué hay cosas que están o que presentas ahorita como enfermedades, como trastornos o algunas emociones que estás viviendo, pero yo voy a hacer como un análisis de eso para poder ayudarte a hacer una reestructuración, pero con lo que tú cuentas. O sea, yo no te puedo pedir que hagas algo si yo sé que actualmente no tienes como esta habilidad de hacerlo. Entonces, es un proceso, muchos piensan que a las 2, 3 sesiones ya pueden hacerlo y prácticamente las herramientas que se te brindan en terapia las tienes que trabajar todos los días. O sea, inclusive cuando a ti se te dé de alta, yo siempre les digo, el hecho de que a ti se te dé de alta no significa que ya tu vida es color de rosas y que ya no vas a tener duelos, que ya no vas a tener emociones fuertes, inclusive, o sea, te dan de alta y puedes regresar a los 2, 3 años porque te topaste con otra cosa que no sabes manejar, ¿no? Entonces, prácticamente sí podemos hacer esta reestructuración en adultos mayores, sí podemos ayudarles y yo siempre lo único que pido es la disponibilidad familiar y una disponibilidad del adulto mayor hacia mi trabajo, que es muy importante. Inclusive te comento algo ahora. Yo dentro de mi tesina, porque uno de las problemáticas, a pesar de que existen muchos programas en Puebla, por ejemplo, que brindan apoyo, casi no van, o sea, son muy pocos los adultos mayores que van. Entonces, pues chequé, bueno, hice más o menos una investigación de por qué no asisten. Hice algunas entrevistas y pues la mayoría me decían que porque pues ya no los dejan andar solos, dependen de sus hijos, de sus nietos, les da pena, o sea, piensan que esos grupos son como ya para personas como muy malitas, así me han dicho. Es que no, esos lugares ya son para viejitos, yo todavía no estoy viejito. Y no es cierto, son lugares que te permiten capacitarte en esta etapa, que a veces, pues te repito, no pueden ir porque pues no tienen como este apoyo familiar y ellos pues ya no les gusta andar solos. Entonces, una de las estrategias que yo agregué a mi tesina y que actualmente manejo es esta parte de visitarlos. Es decir, para los adultos mayores que ya no quieren salir o que les cuesta o que no tienen la facilidad de hacerlo, por eso es esta parte de una atención especializada. Es decir, yo voy hasta donde están ellos, yo voy a sus casas, igual trabajamos de la misma manera, pero pues yo les doy como ese apoyo, ¿no? Para que ellos también reciban y no precisamente tengan que acudir. Las personas que sí puedan acudir, háganlo, de verdad les van a agradar muchas actividades que hay y olvídense de los tabús de que es para personas que ya están muy viejitas, o sea, no, le pueden sacar mucho provecho. Muy bien, mira, tenemos una pregunta, no sé si por ahí la estás viendo, de Ale Cuevas, saludos hasta Costa Rica, y nos dice, muy interesante el tema de hoy, Diana, muchísimas gracias, y la pregunta dice, ¿qué le puedo decir al adulto mayor para que se anime a reestructurar su vida, sin que esto sea algo forzado o algo obligatorio? O sea, ¿cómo lo podemos ayudar a que dé el primer paso en este sentido, a reestructurar su vida? Pues yo te recomendaría, Ale, un saludo. Primero, que veas qué tal está la propuesta de que tenga un apoyo con un especialista, un psicólogo. ¿Por qué? Normalmente cuando son familiares de nosotros, el hecho, todo están como a la defensiva, ¿no? Y sobre todo cuando no tienen
un contenido, una información adecuada del tema. Entonces, cuando tú como familia le dices, oye, tienes que hacer una reestructuración en tu vida, cambiar tus hábitos, ay, no, ¿yo para qué? ¿No? Porque tienen esta confianza, pues literal pues, de mandarte lejos, ¿no? De no hacerte caso o que piensen que ya, pues ya estás harta de ellos, que ya es una carga, se victimizan muchísimo, también es una característica de ellos, se victimizan muchísimo. Entonces, yo te recomendaría muchísimo que abordaras esta idea, pidieras una oportunidad de que escuchara a una persona, puede ser un psicólogo o uno con especialidad, por ejemplo, psicogerontología, para que él se encargara o ella se encargara directamente de abordar este tema. Así no lo sentiría tan, pues, tan personal, ¿no? De yo quiero que hagas esto porque, pues sí, es mi voluntad, ¿no? Así lo sentiría como alguien que está preparado, me está explicando cuáles serían los beneficios y cómo cambiaría mi vida. Si de plano no hay como esta apertura, porque sí me ha tocado de que pues por más que les dicen no quieren hablar con nadie, pues a lo mejor sí se necesita muchísima, muchísima paciencia. Yo sé que es muy difícil, pero sí mucha, mucha paciencia. Y a lo mejor ir haciendo como retroalimentaciones diarias, positivas. Es decir, oye, qué bien te ves hoy. O sea, se ve que hiciste algo, ¿no? Cuando tú empiezas a dar retros positivas, ellos empiezan así como de, no me habían dicho eso, ¿no? Y entonces empiezas como a hacerlo más seguido por un reconocimiento. O que valide sus emociones. Ah, ¿te sientes así? A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Aparte de que le vas a validar, que es muy importante para ellos, vas a tener un acercamiento más positivo con ellos, el cual ahí, justo cuando los tengas, pues abordarles el tema. Oye, ¿qué te parecería que una persona especialista te explique sobre cosas que a ti te están pasando y que a lo mejor yo no te las puedo explicar, ¿no? Entonces sí hay que tener como mucha paciencia con ellos, tratar de encontrarles como sus puntos donde estén como más abiertos de panorama y pues ahí meterles como la idea y sobre todo darles como aspectos positivos. Pues es que si escuchas a alguien, posiblemente mejore como tu ánimo, ¿no? O si escuchas, o si tienes una persona que te apoye, pues a lo mejor podrías recuperar una actividad que dejaste hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo te recomendaría muchísimo eso, Ale. Igual si necesitas apoyo, me escribes y ya te puedo dar otras herramientas, porque también depende mucho de el contexto familiar. No todos tenemos a los mismos adultos mayores y de las características personales de cada adulto mayor. Entonces, si necesitas que sea como más Perfecto. específica, pues ya si quieres me mandas un mensaje y lo platicamos. Sí, pues bueno, justamente con esta parte, ¿no? Creo que es importante acercarnos a los especialistas. Desde tiempo atrás comentaba esta situación con respecto a la importancia de estos espacios, ¿no? Que tengamos estos espacios con los especialistas que finalmente ellos son los que nos pueden dar las mejores recomendaciones, ¿no? A veces nosotros, desde lo que conocemos, desde nuestra perspectiva, consideramos que podemos ayudar, pero siempre lo más importante es acudir a un especialista para que nos pueda ayudar a encaminar, y en este caso, por ejemplo, hablando de la reestructuración, pues que nos pueda ayudar, ¿no? A nosotros como familia, a que también eh, nuestros adultos mayores puedan reestructurar su vida de acuerdo a la etapa que están viviendo. Pues muy bien, Diana, la verdad es que es un tema muy interesante que creo que estuvo perfectamente bien abordado. Creo que, no sé si por ahí nuestro público tenga algunas dudas, si me gustaría saber si tienen algunas otras dudas más o algunos comentarios que pudiéramos contestar, porque creo que este espacio es bien importante, ¿no? Creo que este espacio que estamos destinando a la vejez como tal, a veces no hay espacios tan abiertos a este tipo de temas, ¿no? Entonces, me gustaría que si alguien de nuestro público tiene alguna duda o que posteriormente también tuvieran algunas dudas, pues que se acerquen con Diana, ¿no? Entonces, me gustaría que nos pudieras compartir tu información, dónde te podemos contactar, cuáles son si puedes escribir por ahí pues tu número telefónico, donde podemos acercarnos a ti, también tu página, que también es importante. Entonces, sería para nosotros muy grato tener tu información y también, obviamente, para las personas que nos están viendo, acercarse a ella, ¿no? Creo que es bien importante, es muy, muy, muy importante la parte de ir con los especialistas, ¿no? La verdad es que
no voy a dejar de mencionar. Creo que si bien lo más importante de identificar un problema no es identificarlo, sino es darle solución. Y lo mejor de ello es acudir con realmente la persona que nos pueda ayudar, ¿no? Entonces, por ahí ya veo el teléfono de Diana, ya nos los compartió. Fíjalo, ¿no? A ver, ¿me puedes ayudar a fijarlo? Muy bien. Por ahí para que lo tengamos en cuenta. También, no sé si por ahí nos podrías poner tus horarios, si tienes algunos horarios. Y obviamente, como compartíamos con Tere, pues un descuento, ¿no? Creo que sería muy bueno, sería excelente también para podernos acercar un beneficio. Creo que pues la verdad es que aquí también voy a sacar beneficios, ¿no? Bueno, no son para mí, son para el público que nos está viendo, que creo que en este sentido también, pues nos podría ayudar un poquitito a acercarnos a la parte de ir con los especialistas, ¿no? Entonces, pues no sé, a ver, qué ofertita, qué descuento nos podrías aplicar por ahí. Entonces, Claro, yo estoy dando psicoterapia por las tardes a partir de las 4 en adelante, obviamente con previa cita. Por las mañanas me es un poco complicado porque estoy a cargo de, como ya se los mencionó Abraham, de la parte psicopedagógica del Instituto Educalia. Trabajo con adolescentes, por ahí también si tienen algún adolescente, mándenmelo. Eh, entonces sí sería, los fines de semana también atiendo, ahí sí puede ser por las mañanas, les doy como esa facilidad, los domingos también, pero sí que sean como citas muy seguras porque yo cambio como la parte de mi agenda en ese sentido. Siempre he tenido como esta facilidad y accesibilidad a los precios, inclusive yo bajé mis precios en cuestiones de pandemia porque consideré que mucha gente necesitaba apoyo psicológico y pues a veces nos es muy difícil, ¿no? Y sobre todo con el tema de la pandemia, pues pagar. A veces literal era como de o pago mi terapia o como el día de mañana, ¿no? Entonces, considerando esa parte, pues tuve la accesibilidad de bajar los precios, pero sí, claro, también los que me manden mensaje y también me digan que me vieron aquí en esta página, pues también les voy a dar un descuento, ya sería como un acuerdo con el paciente o con la persona que lo solicite, pero sí les haría yo un descuento si me mandan mensaje que vieron aquí la entrevista. exactamente. Muy bien, pues miren, ya tenemos ahí, pues no obligamos, ¿verdad? Pero ya tenemos esta parte de un descuento y que creo que es muy importante. Es muy importante, acudir a terapia, como bien lo menciona. A lo mejor en este sentido no tenemos adultos mayores, pero a lo mejor nosotros tenemos esta inquietud para acudir a terapia, ¿no? Que por ahí lo comentabas efectivamente, que creo que es un tema el cual también es importante abordarlo, el ir a terapia, por ejemplo, ¿no? No, y también quitar como ese tabú o como ese mito de que si voy a terapia es porque estoy loco, ¿no? Entonces, creo que el ir a terapia también nos puede ayudar justamente a poder ir proyectando una vida más saludable y más plena, ¿no? Porque vamos a abarcar más aspectos de nuestra vida y a lo mejor vamos a conocernos un poquito más, pero en muchas ocasiones no nos damos la oportunidad, ¿no? No nos damos la oportunidad a conocernos un poco más y que en muchas ocasiones, pues los terapeutas en este caso nos podrían ayudar muchísimo a reconocer a lo mejor en lo que estamos bien, en lo que estamos mal, en proyectar una mejor calidad de vida para poder llegar justamente a una vejez plena, resiliente y saludable, ¿no? Entonces, de verdad, te agradezco muchísimo, Diana, este espacio, estos minutos que tuviste con nosotros. Creo que fue un tema muy interesante y que no va a ser la última vez que podamos compartir. Creo que hay muchos más temas de abordar, tal vez en algún otro momento estaremos tocando algunos temas contigo también. La verdad es que para mí es muy importante todos estos espacios. Dicen, por ejemplo, miren aquí, Reina Gil, antes de irnos despidiendo, me gustaría leer los comentarios. Dicen, me encantó el tema. Desgraciadamente ya no tengo papás, pero vivo con dos adultos mayores y yo soy una persona de 54 años, que emocionalmente no estoy muy bien.
por las pérdidas de mis papás y mi hermano. ¿Qué puedo hacer para ayudarlos y ayudarme? Creo que eso también es importante. Por ejemplo, aquí creo que nos hace hincapié en esta parte, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a las personas que están en esta etapa y que yo también estoy en vísperas de llegar a ella? ¿Cómo puedo ayudarlos a vivir una vejez plena y cómo también yo puedo vivirla, ¿no? Bien, de hecho sí, ya hay un acercamiento a ser una persona adulta mayor, ya que en México es considerado que desde los 60 ya cuentas como un adulto mayor. En algunos otros países más desarrollados lo empiezan desde los 65, según datos que actualmente están de la ONU. ¿Cómo podríamos ayudar? Primero, tú no puedes ayudar a alguien si no te ayudas a ti primero. Es decir, si hay dos personas que me están pidiendo agua porque tienen mucha sed y a mí solo me queda un vaso, si yo se las doy, yo me quedo sin agua. Entonces, yo no puedo ayudar a alguien si no me ayudo a mí primero. Algo que te recomendaría muchísimo es que vayas a terapia, pero ya. O sea, estás casi al inicio de otra etapa que tiene muchos cambios y creo que necesitarías como el apoyo y algunas herramientas que te ayuden. Para empezar, necesitarías trabajar tu duelo sobre la muerte de tus padres y de tu hermano, porque a veces fingimos, ¿no? De que estoy bien y nada pasa por no incomodar a la gente o que no te pregunten. Yo siempre les digo, sobre todo, por ejemplo, a los papás de mis alumnos, siempre les digo, si ven que su hijo llora, pregunten una vez. Si no quiere decir, respeten. Porque todos tenemos esas ganas de llorar, todos tenemos duelos que de repente salen, ¿no? Inclusive cuando ya trabajaste la parte de un duelo, hay días donde pues te duelen las cosas, te duelen las pérdidas, ¿no? Date tiempo para tus momentos a solas, donde si quieres llorar, les llores. Date y disfruta. Muchas veces cuando digo disfruta esa tristeza, no es que rías, o sea, no es que te alegres, sino que realmente sientas que está saliendo esa emoción. Acércate a un psicólogo que te brinde las herramientas para atravesar ese duelo y posteriormente tú solita te vas a dar cuenta que cuando ya estés mejor vas a tener algo mejor que ofrecerle, no solo a los adultos mayores de tu alrededor, sino a toda la gente. Siempre hay una frase que voy a decir, como es por dentro, es por fuera. Siempre se va a reflejar. Como tú estés, aunque digas y aunque trates de disimularlo, va a haber pequeñas actitudes o pequeñas cosas que van a detonar el cómo tú estás por dentro. Entonces, si yo estoy mal, no voy a brindar una ayuda saludable a alguien. Se la voy a brindar desde mi carencia emocional, desde lo que me sobra. Entonces, necesito primero atenderme yo y ya después voy a tener la facilidad de atender a otras personas. Por eso es que también se dice que, por ejemplo, nosotros como psicólogos también necesitamos terapia. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a casos muy diversos en los cuales nosotros también necesitamos como esa fuente de escape, porque al final nosotros también somos seres humanos que estamos viviendo estos cambios y que a pesar de que pues nos dan los apuntes y nos dicen y sabemos toda la teoría, pues las emociones muchas veces no son tan controlables, ¿no? Y podemos desbordarnos también nosotros. Entonces, ir a terapia es algo que te recomiendo y que te va a ayudar muchísimo a resolver este conflicto. Perfecto, muy bien. Pues esperemos que te haya servido, Reina, un poquitito lo que nos acaba de comentar. Repito, antes de que podamos concluir esta entrevista, no sé si alguien tenga alguna opinión, tenga alguna duda con respecto a esto. Sí, que creo que la verdad fue un tiempo muy enriquecedor. En lo particular, a mí me gusta mucho esta parte, me gusta el poder compartir con ustedes estos temas que en muchas ocasiones pues no los tocamos, ¿no? Que realmente en muchos momentos lo dejamos pasar y que realmente no hay estos espacios para poder discutir, para poder dialogar de estos temas, para poder abordarlos, perdón, de esta manera, ¿no? Entonces, antes de despedirme, pues bueno, ya el próximo jueves ya tenemos preparada nuestra otra entrevista, es una entrevista muy interesante por ahí, entonces también con un tema muy importante que tiene que ver con la neuroeducación, que es un término
que está en boga ahorita. Entonces, vamos a hablar un poquitito acerca de esto, pero sobre todo, y antes de mencionarles sobre esta situación, pues agradecerte a ti, Diana, de verdad, me da muchísimo gusto poder haber compartido un espacio contigo. La verdad es que ya a título personal, pues yo la conozco desde más pequeña y escucharla en estos momentos como toda una profesional, pues me llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción que nos pueda compartir pues todo lo que ha aprendido a lo largo de estos años, ¿no? La verdad es que eh, considero que es una persona muy humana, una persona con una calidez importante y que creo que lo que ella puede aportarnos a nosotros, pues es muy importante, ¿no? Desde el ámbito como ser humano y como el ámbito como profesional, creo que valdría mucho la pena acercarse a ella para tener, si tenemos alguna duda, alguna situación, poder acercarnos y que obviamente podamos trabajar a la par con ella, ¿no? Entonces, pues no me queda más que agradecerles a todos por haberse conectado. De verdad que esperamos vernos ya el próximo jueves. Dice por ahí Judith, gracias por compartir el conocimiento. También hay que invitar a todos, invitar a los que tenemos la fortuna de tener padres y abuelos en esta etapa, llenarlos de amor y de apoyo, ¿no? Así es, creo que es muy importante aquellos que todavía gozan de tener papás y de que pues sus hijos puedan gozar a sus papás, o en este caso a los abuelos, pues creo que también vale la pena apoyarlos, ayudarlos, darles mucho cariño, mucho amor, y en este sentido, pues creo que si ellos están plenos y se sienten plenos, también toda la familia, pues va a estar en un momento importante, ¿no? Va a estar cimentada, porque finalmente a veces los padres son el cimiento de la familia. Entonces, cuando tenemos un buen cimiento y un cimiento el cual todavía vive pleno, creo que la familia va a vivir de manera correcta, ¿no? Entonces, de verdad, Diana, yo te agradezco muchísimo. No sé si quisieras, por último, darnos algún consejo antes de despedirnos, que nos quisieras dar alguna, pues sí, algún consejo, alguna situación que finalmente nos permitiera apoyar a nuestros adultos en la tercera edad. Entonces, ya para finalizar, ¿qué consejo nos darías tú? Pues primero quiero agradecer el espacio nuevamente. Repito que no es un tema muy abordado ni muy aceptado socialmente. En lo personal me ha costado muchísimo como trabajar esta parte por estereotipos, por desinformación, por creencias que se tiene, no solo sobre la parte psicológica, sino por la parte de la vejez. Entonces agradezco mucho el espacio. También agradezco a las personas que tuvieron el tiempo de ver, de informar. Yo siempre digo que si de todo, de 2 horas, de 1 hora, les quedó el 10, 15%, creo que con eso me doy por bien servida. O si les funcionó, o si tenían dudas y se les resolvieron, pues ya, con eso estoy más que feliz. Mi consejo, pues para los jóvenes, yo también soy joven, sería que visualicen desde ahorita su vejez y se pregunten si lo que están haciendo ahorita los está encaminando a lo que quieren llegar a ser. Que hagan un proyecto de vida que es fundamental, que tengan que tomen en cuenta que el proyecto de vida puede ser modificable porque hay cosas que no están en nuestras manos como tal, ya lo vimos con la pandemia, pero que siempre trabajen esta parte de ser personas resilientes, es decir, si algo no me salió como yo quería o algo se me modificó, pues buscar qué oportunidad tengo de crecimiento. Y para las personas que nos están viendo que a lo mejor están a punto de ingresar a la etapa de adultos mayores o que tienen adultos mayores en casa, que se informen, que tomen terapia, también a los jóvenes, todos tomen terapia desde ahorita, y que visualicen una vejez que disfruten, que no se dejen guiar que la vejez es la peor etapa, ¿no? O sea, que se den cuenta que muchas de las decisiones que tomen ahorita se van a ver reflejadas ahí. Que realmente cuiden, tengan un autocuidado, tanto físico como emocional. Y pues nada, si necesitan ayuda de algún especialista, búsquenlo. Hay maneras, hay muchos lugares que las ofrecen.
y pues oportunidades también hay. Entonces, agradezco muchísimo el espacio y su tiempo de ver esta pequeña plática que tuvimos. Perfecto, muy bien, ya nada más para ir finalizando, dice Baruch, un buen tema a tratar, a veces nos olvidamos en cómo nos gustaría vernos en la etapa de la vejez, o ver en nuestros padres o familiares plenos, ¿no? Gusto en verte, muchas felicidades, ¿sí? Entonces, repito, por ahí tenemos ya la siguiente semana una entrevista con nuestra especialista en neuroeducación. Y bueno, nada más como último darles o comentarle que ha impartido algunos cursos y talleres de actualización en diferentes ramas del contexto educativo y social, ¿no? Entonces, a lo largo de la semana vamos a estar compartiendo información referente a nuestra siguiente entrevista. No se olviden por ahí de darle like a la página, también estamos subiendo ya los videos a YouTube, también es igual por ahí, si gustan suscribirse sería muy bueno. Entonces, para que también aquellos que no tuvieron la oportunidad de verla completamente, pues bueno, la estamos subiendo ya a nuestras redes sociales, a YouTube, en la página de IFDE principalmente, para que puedan ver este tema. Y si en algún momento necesitan, pues no sé, necesitan el apoyo o necesitan ser canalizados con Diana, pues bueno, también se pueden comunicar con nosotros y nosotros podemos comunicarlos directamente con Diana, ¿no? Otra cosa también que es muy importante y me gustaría plantearles a muchos de los que nos ven, es que si también ustedes tienen algún tema de interés que quisieran aportar o que quisieran comentarlo, que quisieran que lo abordemos, pues sería muy interesante que también se contacten conmigo ahí a través de las redes sociales para que podamos generar este espacio, ¿no? Creo que todos tenemos desde los diferentes ámbitos de nuestra profesión, siempre hay temas que abordar, ¿no? Y a lo mejor siempre hay temas interesantes a compartir y que creo que valdría mucho la pena también darles espacio. Entonces, para aquellos que son profesionistas, a lo mejor también de manera general, si hay algún tema que quisieran abordar, me gustaría que también por ahí, si pueden ingresar a la página y escribir, bueno, a mí me gustaría que hablaran de este tema, para que también nosotros podamos buscar a los especialistas y podamos abordar ese tema que ustedes quieren tener, ¿no? Que quisieran conocer. Por ahí también, si a nuestro público quiere algún tema en particular, pues los invito a que ingresen a IFDE y obviamente le den like a la página y que nos puedan poner en su comentario con respecto a qué tema les gustaría abordar. No sé si quisieras comentar algo. Sí, que también si son profesionistas que se quieren sumar a esta página, también te pueden contactar y podemos planear una entrevista. Y nada más que recuerden que ponemos al final las cartas sobre la mesa y pedimos apoyo para todos los que nos ven. Así es, como ustedes bien lo saben, al final este proyecto tiene la intención de ayudar, ¿no? Ese es, creo que la parte más importante de esto, que es ayudar desde diferentes ámbitos, de diferentes perspectivas. Yo creo que en estos momentos es muy importante, ¿no? Cada vez eh, hay muchas situaciones que atender, muchos problemas a nivel social, a nivel eh, cultural, a nivel psicológico que merecen nuestra atención y que creo que qué mejor que tratar de poder apoyar a todos en términos generales con respecto a los temas que estamos abordando, ¿no? Pues muy bien, amigos, nos vemos la próxima entrevista. Repito, a lo largo de la semana vamos a estar compartiendo por ahí información con respecto a la siguiente entrevista. Y entonces, bueno, sin otra situación en particular, nuevamente te agradezco, Diana, el espacio. Muchas felicidades por toda la labor que estás realizando. Y bueno, a nuestros amigos, no se pierdan la próxima entrevista, que también va a tener un tema muy interesante y que vamos a estarlo compartiendo en nuestras diferentes redes sociales. Que la pasen muy bien, que tengan una excelente noche, buen fin de semana para todos y nos vemos en la próxima entrevista. Reciban un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Diana. Bye. De nada, bye. Gracias. Bye.